Muy buenos días, nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos. Sí, estamos estudiando la tercera clase ya en relación a Mateo 24. En la clase pasada vimos la primera parte de las señales del fin. Ahora vamos a ver la segunda parte. Sin embargo, les aclaro que estamos tomando como base Lucas capítulo 21, que tiene el mismo contenido y afinidad con Mateo capítulo 24. En estas señales del fin, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? En nuestro último estudio en Lucas 21 aprendimos que las cosas que iban a suceder tenían que ver con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y específicamente del templo de los judíos en aquella ciudad. También aprendimos que los eventos que muchas personas llaman las señales del fin del mundo no son señales del fin del mundo, ni siquiera son señales del fin del templo. Al contrario, Cristo declara en Lucas 21, verso 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. No dice que estos acontecimientos serán señales del fin, al contrario, afirma, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Muchas personas observan guerras y rumores de guerras y calamidades naturales y declaran el fin es inmediato. Pero Cristo dice que el fin no será inmediatamente después de tales cosas. Ya en la clase pasada y en varias clases lo he dicho, que guerras las hay en nuestros días, en todas las edades, en todas las épocas las han habido. ¿Y cómo es posible que Cristo no ha venido? ¿Cómo es posible que no han sido señales de la venida de Él? Sin embargo, en relación a la destrucción completa del templo, su profecía es totalmente clara. Dice en el verso 6 de Lucas 21, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y con igual claridad reveló una señal para que sus discípulos no fueran sorprendidos ni destruidos en el juicio de destrucción que Dios iba a traer sobre la ciudad de Jerusalén por su rebeldía contra el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 21, versos 12 al 19, quiero que le demos lectura a esta porción. Lucas capítulo 21, versos 12 hasta el 19, allí advirtió a sus discípulos fieles que ellos iban a sufrir cruel persecución por su fidelidad a Cristo antes que Dios castigara a aquella ciudad desobediente. La Biblia dice, pues comenzando en Lucas 21, 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con estas palabras, Cristo preparó a sus seguidores para una cruel e injusta persecución semejante a la que él mismo sufrió en las manos de los líderes de los judíos durante todo su ministerio. Esta persecución de los siervos de Dios fue precisamente la causa directa de la destrucción que Dios iba a traer sobre aquella generación de judíos. En Mateo capítulo 23, versos 34 al 36, vámonos a Mateo capítulo 23 para recordar lo que hace unas semanas estudiamos. Noten lo que dice en los versos 34 hasta el 36. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Póngale cuidado, sobre esta generación. Aquí pues encontramos la advertencia que Cristo anunció a los escribas y fariseos pocos momentos antes de la profecía sobre la destrucción del templo. La Biblia dice aquí en Mateo capítulo 23, versos 34 hasta el 36, claramente lo que hemos expresado. Dice, repito nada más, para que, dice, venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado. Y al final dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. A veces nos puede parecer que Dios no es justo porque permite la existencia de personas y de naciones perversas. Esta es la realidad. Pero Dios es muy paciente. Hay que entender esto de parte de nuestro Dios. Él esperó el arrepentimiento del pueblo judío por literalmente cientos de años. Por cientos de años Él esperó el arrepentimiento del pueblo judío. Nunca se arrepintió. Pero al fin llegó el momento cuando la maldad de la nación llegó al colmo y la destruyó. La maldad de Jerusalén llegó a su colmo y la ira de Dios cayó sobre aquella ciudad por causa de la muerte injusta del Hijo de Dios y la terrible y cruel persecución que libraron los mismos judíos contra los cristianos en los primeros años del primer siglo.
Entonces, por tanto, el Señor Jesucristo anunció que el juicio de Dios iba a caer sobre aquella generación de judíos. ¿Ven? Sobre aquella generación de judíos. Vamos a estudiar este punto en más detalle en otra lección. Pero es importante notar ya que se trata de una destrucción que venía sobre aquella generación. Es decir, aquella generación la que vivió en el tiempo de Cristo Jesús y sus discípulos. Aquellos eran los judíos que iban a sufrir esta destrucción anunciada en esta profecía, no personas en nuestro tiempo, en ningún momento, no personas en nuestro tiempo. Estoy diciendo que no va a haber retribución a las personas de este tiempo, yo no estoy diciendo eso. Si usted ha escuchado en la clase anterior del libro de Apocalipsis, la palabra de Dios es clara. Yo he tratado de ser lo más claro, de entender que el juicio de Dios es justo, de entender que el juicio vendrá sobre buenos y malos. Pero hay que entender que esta aplicación se estaba dando sobre aquella generación. Al mismo tiempo, Cristo anunció una señal que sirvió para que sus siervos fieles se libraran de aquella destrucción que venía sobre la ciudad de Jerusalén. En Lucas capítulo 21, versículo 20, Cristo Jesús dijo claramente: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Espero que usted subraye este texto en su Biblia. En Lucas capítulo 21, verso 20, es importante que le pongamos un especial cuidado a este versículo. Es la respuesta directa a la pregunta que le hicieron los discípulos en Lucas capítulo 21, verso 7. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? La señal que les dio fue: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿De qué señal es esto? Sabed entonces que su destrucción. ¿Cuál destrucción? La destrucción de Jerusalén, no de todo el mundo. Fíjense bien, no de todo el mundo. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Se trata pues de la destrucción de Jerusalén. La señal fue: Jerusalén es rodeada de ejércitos. Jerusalén es rodeada de ejércitos. ¿Y qué debían hacer los siervos de Jesucristo al ver los ejércitos rodeando a la ciudad de Jerusalén? El siguiente versículo responde. Lucas 21, 21 declara: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Cuál sería la reacción de los cristianos al ver los ejércitos rodeando a Jerusalén? ¿Tomar la espada para pelear? No, Señor. En ningún momento sería esto. Resignarse a morir, de ninguna manera. El Señor les está diciendo huir. Jesucristo les anima a huir. ¿Por qué les anima a huir? Porque esta destrucción no es juicio de Dios contra los cristianos. Es un juicio de Dios contra los judíos incrédulos.
Usted ha escuchado la clase anterior en relación de que habrá un juicio final. Está enseñando ahí que el día que el Señor Jesucristo venga en las nubes, está enseñando que hay que huir para evadir este juicio. No, porque el juicio vendría sobre las personas incrédulas ahí en Jerusalén, sobre las personas perversas. Cuando sea el día del juicio final, ya lo hemos visto claramente que será sobre todos, sobre justos e injustos. Entonces, entiéndalo, que es en contra de los judíos incrédulos. Por supuesto, si se tratara de una guerra mundial, pues no habría a dónde huir, ¿ve? Dichosamente, cuando se han dado las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, la primera que fue de 1914 a 1918, la segunda que fue de 1940 a 1945, dichosamente los salvadoreños, los centroamericanos, aún México, aún Suramérica, podemos decir que las guerras se dieron en Europa. Yo no estoy diciendo esto como una ufanación, que bueno que fue allá, no. No estoy diciendo de que qué bueno que nosotros no sufrimos de estas dos guerras de tipo mundial. ¿Ve? Fueron dos guerras algo duras, pero realmente fueron situaciones que no anunciaron sobre la segunda venida de nuestro Señor. Esto es bien claro. Entonces, nosotros tenemos que ver que si se tratara pues de una guerra mundial, no habría ningún lugar a donde huir. Si se tratara del fin del mundo, no habría tampoco ningún lugar a donde ir, ni oportunidad para hacerlo. Además, el cristiano no teme la venida de Cristo en el día final. Por el contrario, el cristiano fiel ama su venida, pero el juicio anunciado en Lucas capítulo 21, en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, era peligroso para toda persona en la ciudad de Jerusalén. Hay que entender esto. Por esta razón, Cristo les reveló la señal para que se escaparan de la ciudad en el momento apropiado. Entonces, al ver a los ejércitos rodeando a Jerusalén, ¿ve? Esto es una realidad. Nosotros aquí tuvimos una guerra civil de 12 años y lamentablemente las guerras no son nada agradables. Pareciera que la guerra se dio solo en el campo, pero cuando se dio la ofensiva final, se dio aquí en la ciudad. Quisieron tomarse todas las ciudades y fue algo nada agradable. Yo recuerdo que el día de esa ofensiva comenzaron a disparar aquí. Yo no sé si sería en el jardín de nuestra casa, pero el asunto es que se empezó desde las 5 de la mañana y terminó hasta las 9:20 de la mañana el traqueteo. Fueron millones de balas que dispararon. ¿Era esto un aviso del fin del mundo? Miren, gracias a Dios se firmó la paz. Claro, no estoy justificando una paz real porque no es la paz que quiere nuestro Señor, la paz de los gobernantes, la paz de los que están en una contienda, ¿verdad? Se firmó esa paz de los hombres
y fue señal esto de que Cristo venía. No, el problema es que cuando se dan estas situaciones, la tribulación es normal que venga al ser humano. Es lo mismo cuando sucede un terremoto, cuando sucede en las regiones donde hay huracanes, ¿ve? En las regiones donde hay maremotos, ¿ve? Entonces hay tribulación y las gentes empiezan a pensar cosas en relación a que Cristo viene. Realmente esto no va con la enseñanza de la palabra de nuestro Señor. Claro, no iban, es decir, estas son las únicas personas pues que tenían que huir, Era peligroso para toda persona en la ciudad de Jerusalén, y por esta razón Cristo le reveló la señal para que se escaparan de la ciudad en el momento apropiado. Sería ridículo. La Escritura nos dice claramente que Él vendrá como ladrón en la noche en su segunda venida para su juicio final, y que nos diera señales para huir ¿a dónde? Si la Escritura a través del apóstol Pedro enseña que los cielos y tierra pasarán, será quemado todo. Entonces no tiene sentido eso. Lucas 21 también limita este peligro. Dice, los que estén en Judea. Estas son las únicas personas que podían sufrir durante el juicio anunciado en esta profecía. Y estas son las únicas personas que tenían que huir, ¿ve?, a los montes para evitar el peligro. Por supuesto, los judíos que no eran cristianos no iban a huir porque Jerusalén era su ciudad santa y el templo, el lugar santísimo donde ellos ofrecían sus sacrificios a Dios. Aunque sabemos bien, por lo que el mismo Señor Jesucristo nos revela en Mateo 23 y en otros pasajes, que sus sacrificios eran en vano, eran totalmente en vano. Iban a defenderse contra los ejércitos de los gentiles que venían contra su lugar santo, pero el resultado sería desastroso para los judíos porque, oiga esto que le voy a decir, ya no gozaban del favor de Dios. No hay cosa más terrible el no gozar del favor de Dios. En el caso de nosotros como cristianos que somos. Y de eso tenemos que tener cuidado, de no perder esa bendición. La Biblia dice en Lucas capítulo 21, versos 22 al 24, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aprendemos en el texto que no se trata de un sencillo movimiento político ni de cualquier guerra con fines carnales. No se trata de un movimiento político ni de cualquier guerra con fines carnales. Dios iba a usar a los ejércitos de los gentiles, en este caso eran los romanos, ¿ve?, para traer retribución
sobre los judíos incrédulos y así derramar su ira sobre este pueblo. En el año 70, después de Jesucristo, unos 37 años después que Jesucristo pronunciara las palabras que estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 21, el ejército romano, bajo el mando del general Tito, bajo ese mando de ese general Tito, atacó a la ciudad de Jerusalén. Y esto está registrado en los anales históricos, que así sucedió. El historiador Flavio Josefo, él describe cómo es que literalmente cuando se dio esta destrucción de Jerusalén, dice que las calles corrían ríos de sangre. Fue literal esto, fue una destrucción horrible. Esos ejércitos realmente, como no tenían las armas que los ejércitos de nuestra época tienen, que destruyen de tal manera que deshacen los cuerpos, así son las armas de hoy en día. Ellos atacaban a lanza, a espada. Entonces literalmente era más fácil ver correr la sangre por las calles, y así corrió las calles por la ciudad de Jerusalén. Digo pues que según esos datos recopilados por este historiador judío, Flavio Josefo, y no solo él, sino que otros historiadores de aquel tiempo, el sufrimiento de aquel sitio y la destrucción completa de la ciudad de Jerusalén fue algo terrible. Fue algo que no se le desea a ninguna ciudad. Solo pensemos en Ciudad Merliot. Ciudad Merliot es una ciudad que se hizo grande. Hace unos 30 años era muy pequeña. Después de 30 años que ya vivimos aquí en este lugar, Ciudad Merliot ha crecido enormemente. Fácilmente pueden vivir en este sector unas 12,000 o 15,000 personas. Entonces solo piensen que Ciudad Merliot estaría rodeada por los ejércitos. Entonces nosotros tenemos que ver pues que se cumplió al pie de la letra la advertencia que Cristo dio en esta profecía. Los cristianos tuvieron la oportunidad de huir, como ya lo he dicho anteriormente, de la destrucción debido a la señal que Cristo les reveló. Y el cristiano obediente lo hizo, huyó, porque entendió el mensaje de nuestro Señor. Termino diciendo lo siguiente. En esta parte todavía vamos a ver una tercera parte. No habrá señal para evitar el fin del mundo. Que le quede grabado esto, no habrá señal para evitar el fin del mundo. Pero sí podemos evitar el castigo que vendrá sobre la desobediencia en aquel día. Podemos evitar el castigo que vendrá sobre los desobedientes en aquel día. Usted puede prepararse, como quien dice, ahora mismo para aquel día, para que aquel día, en otras palabras, sea día de victoria para usted. Hay un canto hermoso que lo cantamos siempre, día de victoria. Yo voy a pedir al hermano Nelson el canto número 207, que terminemos entonando este himno 207, Día de Victoria. Es un canto muy hermoso. Entonces, que ese día de victoria sea día de victoria para usted. Dios provee los medios en Cristo Jesús para que amemos su venida
en vez de temerla. No debe haber terror en nosotros. Cristo viene, que Cristo venga. ¿Ve? No debemos de temerla. Yo le termino diciendo a usted con esta interrogante. ¿Será para usted día de tribulación o día de gloria? Usted lo sabe perfectamente. Siempre hago la invitación para todos los que todavía no han obedecido el camino del Señor de salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, hermanos, nuevamente, amigos, Dios bendiga su palabra y sobre todo que la obedezcamos.